Trastorno de la fluidez de inicio de la infancia, tartamudeo. Este trastorno se caracteriza por alteraciones de la fluidez normal y la producción motora del habla, como la repetición de sonidos o sílabas, la prolongación de los sonidos de las consonantes o las vocales, las palabras fragmentadas, los bloqueos y las palabras producidas con exceso de tensión física. El trastorno se presenta en un 80-90% de los individuos afectados antes de los 6 años. Sin embargo, la edad de inicio se ubica entre los 2 a 7 años. Estudios muestran que un 65-85% de los niños se recupera de la alteración de la fluidez, y la gravedad del trastorno a los 8 años predice la recuperación o la persistencia del mismo durante la adolescencia y después. Trastorno de la comunicación social pragmático. Este trastorno se caracteriza por las dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal que se manifiesta de todos los siguientes factores. El primero, la deficiencia en el uso de la comunicación para propósitos sociales, como saludar y compartir información de manera que sea apropiada al contexto social. Existe un deterioro de la capacidad para cambiar la comunicación de forma que se adapte al contexto o a las necesidades del que escucha, como hablar de forma diferente en un aula o en un parque, conversar de forma diferente con un niño o un adulto y evitar el uso de un lenguaje demasiado formal. Dificultades para seguir las normas de conversación y narración, como respetar el turno de la conversación, expresarse de otro modo cuando no se es bien comprendido y saber cuándo utilizar signos verbales y no verbales para regular la interacción. Dificultades para comprender lo que no se dice explícitamente y significados no literales o ambiguos del lenguaje. Por ejemplo, el humor, metáforas o múltiples significados que dependen del contexto por la interpretación. Estas deficiencias causan limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, las relaciones sociales, los logros académicos o el desempeño laboral, ya sea individualmente o en combinación. Todos estos síntomas pueden comenzar en las primeras fases del periodo de desarrollo. El trastorno específico del aprendizaje. El trastorno específico del aprendizaje es un trastorno del neurodesarrollo con un origen biológico que incluye una interacción de factores genéticos, epigenéticos y ambientales que afectan a la capacidad del cerebro para percibir o procesar información, verbal o no verbal, eficientemente y con precisión. Este trastorno interrumpe el patrón normal de aprendizaje de las aptitudes académicas. Es frecuente un perfil de aptitudes desiguales, como por ejemplo, aptitudes excepcionales para el dibujo u otras áreas visoespaciales, pero una lectura lenta, una comprensión escasa de la lectura y una expresión escrita deficiente. Las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente y en grado cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo, e interfieren significativamente con el rendimiento académico, laboral o con actividades de la vida cotidiana. Las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superan las capacidades limitadas del individuo, por ejemplo en exámenes cronometrados o la lectura o escritura de informes complejos. Se debe especificar la gravedad de este trastorno. Esta gravedad puede ser leve, algunas dificultades con las aptitudes de aprendizaje en una o dos áreas académicas, pero suficientemente leves para que el individuo pueda compensarlas o funcionar bien cuando se recibe una adaptación adecuada o servicios de ayuda. Moderado, dificultades notables con las aptitudes de aprendizaje en una o más áreas académicas, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de llegar a ser competente sin algunos periodos de enseñanza intensiva y especializada durante la edad escolar. Grave, dificultades graves en las aptitudes de aprendizaje que afectan varias áreas académicas, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de aprender estas aptitudes, sin enseñanza constante e intensiva individualizada, y especializada durante la mayor parte de los años escolares. Incluso con diversos métodos de apoyo, el individuo puede no ser capaz de realizar con eficacia todas las actividades. La prevalencia del trastorno específico del aprendizaje en las áreas académicas de la lectura, la expresión escrita y las matemáticas es del 5 al 15% en los niños de edad escolar. Trastorno específico del aprendizaje con dificultad para la lectura, también conocido como dislexia. La dislexia se puede definir como el desorden en uno o más de los procesos básicos que involucran la comprensión oral y escrita del lenguaje. En estos niños es común que posean antecedentes de trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje, acompañados de fracaso escolar, inasistencia a la escuela y de problemas de adaptación social. En el periodo escolar suelen manifestar problemas emocionales y de conducta. Generalmente, la familia y profesores suelen creer que el niño tiene algún retraso mental o que es vago y perezoso, por lo que se le reprocha continuamente. Es importante mencionar que este reproche y pensamiento suele tener consecuencias funestas para la personalidad del niño, que se revela con conductas disruptivas para llamar la atención o pueden ser más propensos a padecer un trastorno depresivo.
Trastorno específico del aprendizaje con dificultad para las matemáticas, también conocido como discalculia. La discalculia es una dificultad específica para el aprendizaje de la aritmética independiente de la inteligencia y la instrucción, con base neurobiológica y tentativamente genética. Muchos niños y niñas son incapaces de clasificar objetos por su tamaño, emparejarlos, comprender el lenguaje aritmético o asimilar el concepto de cálculo. Existen distintas tipologías. Está la verbal, que tiene dificultad en nombrar cantidades, números, términos, símbolos y relaciones. Practognóstica, que tiene dificultad en enumerar, comparar y manipular objetos matemáticamente. Léxica, que tiene dificultad en la lectura de símbolos matemáticos. Gráfica, que tiene dificultad en la escritura de símbolos matemáticos. Y diagnóstica, que tiene dificultad en operaciones mentales y en la comprensión de conceptos matemáticos. Operacional, que tiene dificultad en la ejecución de operaciones y cálculos numéricos. Trastorno específico del aprendizaje con dificultad para la expresión escrita, también conocido como disgrafía. Se trata de un retraso en el desarrollo de aprendizaje de la escritura, concretamente en la recuperación de la forma de las letras y las palabras. Esta dificultad se manifiesta, sobre todo, en la escritura libre, el dictado y la copia. Comienza a manifestarse al iniciar el periodo de aprendizaje, por lo cual empieza a evidenciarse alrededor de los 7 años de edad. Lo primero que se tiene que reforzar con estos niños son aspectos que tienen que ver con la psicomotricidad global y fina, tales como una posición adecuada para escribir, corregir la postura del cuerpo, la mano y el brazo, coger el lápiz correctamente, cuidar la posición del papel, entre otros.